Audiolibros de Ilustraciones Ámbar. Sanar el abandono materno, por Marta Pascual. Capítulo 2. Conexiones neuronales y la herida de abandono. Nuestro cerebro está en constante cambio y adaptación. Las conexiones neuronales se forman y se fortalecen en función de nuestras experiencias y pensamientos. Esto significa que la manera en que percibimos el mundo es moldeada por nuestras experiencias pasadas y actuales. Nuestros sentidos captan solo una pequeña fracción de la realidad física. El cerebro filtra y procesa esta información para crear una imagen coherente del mundo, basada en nuestras expectativas y creencias. Además, se añade otro factor: los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para procesar la información rápidamente. Estos sesgos pueden distorsionar nuestra percepción y hacer que interpretemos la realidad de manera subjetiva. La misión de estos atajos neuronales es tomar decisiones muy rápidas para sobrevivir y estar a salvo. Parte de nuestros malos hábitos están basados en estos sesgos. Los hábitos los hacemos de forma automatizada porque el cerebro interpretó que eso es bueno debido a la dopamina del placer y cómo se grabó la memoria del placer, protegiéndonos de sentir la memoria del dolor. Estos hábitos, como fumar, comer compulsivamente o el uso excesivo de redes sociales y la pornografía, se construyen porque el cerebro cree estar a salvo del dolor. Nos hemos vuelto intolerantes a sentir un dolor que en definitiva no sería dolor si realmente fuéramos capaces de aceptarlo, cuestionarlo y liberar nuestra interpretación errónea de la realidad basada en la dualidad. El placer existe porque existe el dolor, y el dolor estará mientras deseemos el placer. La cuestión no es evitar el dolor o el placer, sino permitirnos sentirlos sin rechazarlos, porque en definitiva no nos definen y podemos salir de ese estado mental de dualidad. Pongamos un ejemplo con la herida de abandono con mamá. Estamos con necesidades emocionales. Nuestro cuerpo y nuestra persona sintieron el abandono desde el nacimiento. Separación después del parto. Luego mamá nunca estaba en casa. Vivía al cuidado de otros que tampoco me prestaban mucha atención. Aprendí a pasar desapercibida para no molestar porque, de lo contrario, me castigarían. Empecé a interpretar el mundo como un lugar donde debía no molestar para no ser abandonada por aquellos que ni siquiera me querían. En esta situación tengo una doble memoria de abandono: el abandono de mi mamá y el miedo a que me abandonen los que me han acogido y no debo molestar. Esta formación temprana de supervivencia marcará mi interpretación del mundo y de mis relaciones. Buscaré personas a las que tenga que demostrar que no soy una molestia. Incluso puede que tenga problemas en mi habla o zona de la garganta porque mi memoria es: no debo molestar ni siquiera sacar mi carácter ni mi voz. Esto, al ser una memoria de dolor y al evitar sentir la posibilidad de abandono, hará que mi cerebro busque neutralizar eso
con un sesgo cognitivo basado en el placer. Sentiremos placer y tranquilidad cuando sintamos que no somos una molestia para nadie. Y si eso peligra constantemente porque estamos en un ambiente de presión constante, ya sea laboral, de pareja o familiar, buscaremos un hábito de dopamina rápida para compensar. Posiblemente lleguemos a casa en algún momento de soledad donde nadie nos ve, iremos a la cocina y comeremos compulsivamente, o desarrollaremos un desorden como el síndrome de Diógenes, porque necesitamos almacenar cosas para sentirnos protegidos y no abandonados. Todo esto parece alarmante, y como estamos acostumbrados al drama y a juzgar con miedo y rechazo aquello que no entendemos, nos sorprendemos humanamente con estos casos. Pero desde un punto de vista neurológico, todos hacemos lo mismo. Tenemos sesgos cognitivos que nos llevan a respuestas rápidas de supervivencia, y cuanto mayor interpretamos que es el peligro o impacto del mundo, mayor es la respuesta que creemos que nos protegerá, como el mencionado síndrome de Diógenes, que esconde memorias de abandono materno profundas, además de falta de protección. Todos estos objetos acumulados dan un sentido a nuestra historia y nos hacen sentir tranquilos y acogidos. En el momento en que notamos la casa vacía de todos esos objetos, conectamos con la herida del abandono y, por supuesto, lo evitamos a toda costa. Pero tal y como te estoy explicando en este libro, puedes superar esto. Hay personas que parecen tener heridas más grandes y otras más pequeñas, pero el mecanismo del cerebro es el mismo, tanto para crear la proyección como para evitar sentir y para liberarnos de esa herida. El nivel de dificultad para la liberación de esa percepción es el mismo, aunque parezca que no. Como la sanación definitiva pasa por salir del bucle de la memoria que hemos mencionado anteriormente, esto nos ofrece una nueva manera de actuar. El hipocampo y la herida de abandono. El hipocampo es responsable de la formación de nuevas memorias y del aprendizaje. Es particularmente sensible al estrés crónico y su función principal es procesar y almacenar experiencias nuevas de manera coherente y ordenada. Lo que sucede es que bajo estrés, este tipo de nuevas memorias no pueden formarse correctamente de forma ordenada. Por ejemplo, cuando un bebé o un niño pequeño experimenta un estrés traumático prolongado, como el abandono materno, el hipocampo suele verse afectado significativamente. Este estrés continuo lleva a una serie de cambios neuroquímicos y estructurales que acaban limitando la capacidad del hipocampo para funcionar adecuadamente. Estos cambios incluyen la alteración en los niveles de neurotransmisores, hormonas y factores neurotróficos. Hay un aumento de cortisol generando una neurotoxicidad y disminución de la neurogénesis, que es la capacidad de generar nuevas neuronas. Alteración de la serotonina, glutamato, GABA, además de la posibilidad de mayor índice de inflamación cerebral, liberando citocinas proinflamatorias que son las causantes de alterar esas funciones sinapsis del hipocampo, amplificando los efectos negativos del estrés. Las limitaciones de esto es una reducción de la concentración y atención. No hay enfoque
para las memorias nuevas, porque el hipocampo está ocupado en manejar el estrés en general, derivado del trauma que se reactiva constantemente. La meditación, el yoga, el deporte van a ayudar a gestionar mejor el estrés, pero la sanación más profunda se basa en reeducar este sistema de defensa, dar a esa percepción del niño la sensación de amor, de merecimiento, de seguridad y confort, y además el ambiente seguro para aprender nuevas cosas de su entorno. En la vida adulta debemos darnos a nosotros mismos lo que no recibimos en la infancia. Aquí entra la tarea de transformar la percepción del cerebro primario, que cree que el entorno es amenazante y no puedo introducir nada nuevo, como les pasaba a los monos que no conocieron a la madre de felpa, y asumir que sí puedo introducir cosas nuevas porque no hay peligro. Si nos detenemos a pensar de manera objetiva, todos hemos pasado por experiencias, algunas más fáciles, otras más complejas. Hemos tenido sentimientos que no hemos entendido, a veces reprimidos, otras veces compartidos. Algunos expresan lo que sienten con vergüenza o miedo al rechazo, otros lo expresan con ira, sin importar cómo lo reciban los demás. Hay muchas maneras de sentir y sufrir sensaciones no comprendidas, no aceptadas ni gestionadas. Pero al final, cuando piensas de manera fría, ves que haya pasado lo que haya pasado, continúas estando aquí. Estás aquí leyendo esto. Por muy difícil que haya sido, estás aquí. Esto es lo que te tiene que conectar con tu conciencia, con la presencia de estar aquí y saber que pase lo que pase, continúas estando aquí. Aceptar esto te permite relajarte un poco más, y esta relajación es importante para que tu hipocampo genere nuevas memorias. Ataques de ansiedad de una amiga. Recuerdo los ataques de ansiedad de una gran amiga, quien un día se dio cuenta de que, a pesar de toda esa ansiedad, estaba aquí. No le había pasado nada. La ansiedad tiene la característica del miedo. Hay una desprotección ante lo que puede suceder, hay una memoria de temor que se activa. Pero mi amiga se dio cuenta de que si había soportado 10 años de intensa ansiedad, podía dedicar unos minutos al día a sentir la ansiedad con conciencia, permitiendo que su mente fuera libre de eso. Podía sentir el latir de su corazón, el sudor en las manos, temblores, falta de aire y presión en el pecho. Aunque sus pensamientos se aceleraban, aprendió a detenerse ahí mismo. En vez de responder con la necesidad de salir corriendo de ese estado, simplemente permitió que sucediera sin más. Al fin y al cabo, ya llevaba 10 años soportándolo y aún estaba viva. ¿Qué significaba vivirlo otra vez, pero esta vez respondiendo de forma distinta? Esta amiga tenía una herida de abandono muy grande de su mamá. Su madre, al fallecer su marido, es decir, su papá, estuvo a punto de suicidarse y tuvieron que llevar a la niña a casas de tíos que eran desconocidos para ella, hasta que su mamá pudo volver a hacerse cargo. Pero la herida del abandono le dejó una gran huella. La ansiedad la hizo presa cuando estuvo lejos de su ciudad natal, vulnerable.
le faltaban las vivencias tempranas de seguridad en los cambios. Para su inconsciente, los cambios eran igual abandono y desprotección, igual que cuando la alejaron de su mamá en su infancia. La ansiedad llegó a paralizarla tanto que no se veía capaz de conducir el coche, hasta que un día, por motivos de supervivencia, donde no le quedaba más opción que coger el coche, se dio cuenta de que podía controlar la ansiedad. Hemos de comprender que por mucho que hagan ruido esas heridas, esa ansiedad inesperada que llega sin avisar, siempre podemos optar por responder ante ella de otra manera. Y aquí entra parte de la enseñanza Vedanta o del Yoga Sutra de Patanjali. Cuando observas, te das cuenta de que no eres el objeto observado. De tal manera, cuando te percatas de que puedes responder a la ansiedad, es porque hay una distancia entre tú y la ansiedad, entre tú y el objeto, y eso significa que el observado no eres tú. Continuando con el relato de mi amiga, ella incorporó un ejercicio de reflexión diario para liberar la carga emocional de abandono y encontrar seguridad en los cambios. Sabía que para su inconsciente el cambio era igual a abandono, así que su objetivo era invertir esa creencia asociada. Cada noche dedicaba unos minutos a reflexionar sobre los cambios que había experimentado durante el día. Anotaba en un diario las situaciones que habían provocado ansiedad o inseguridad y cómo había respondido a ellas. Se dio cuenta de que la ansiedad brotaba con más fuerza cuando percibía cambios amenazantes. Así, tomó conciencia del por qué estaba ahí su ansiedad. Una vez establecida esa conciencia, pudo realizar las siguientes afirmaciones. Pero antes de compartírtelas, es importante destacar que las afirmaciones sin esa toma de conciencia previa no son efectivas. Necesitas tomar conciencia primero de por qué esta ansiedad está ahí y qué creencia asociada inconsciente opera detrás de ella. Una vez que tomas conciencia de esto, tus neuronas están receptivas para aplicar el cambio de narrativa, pero antes no. No puedes narrar una historia bonita sin saber qué historia estás negando. No puedes hacer frases afirmativas sin antes descubrir qué se esconde en la sombra de tus problemas, porque de esta manera no obtendrás resultados de tus afirmaciones. Primero da el primer paso y luego tendrás tiempo para decir las afirmaciones. No las descartes, solo úsalas cuando tu cerebro esté dispuesto a asimilarlas, porque le has enseñado primero que su primera memoria está equivocada. Y ahora sí, te comparto las afirmaciones que aplicó mi amiga. Los cambios están libres de la carga emocional de abandono. En los cambios encuentro unidad y oportunidad sin abandono, con presencia. El abandono está liberado de mi percepción y perdonado ese impacto emocional. Encuentro seguridad en los cambios. Además, visualizó el impacto del abandono ya sanado y cómo su mamá no era culpable de esa situación que no supo gestionar. Comprendió que sus tíos intentaron ayudar, haciéndose cargo de ella. Empezó a observar la vivencia con otra perspectiva,
sin ese componente de amenaza y sin pensar, fueron malos, me apartaron. Cuando era niña, en su cabecita, sin entender las cosas y sin nadie adulto que le ayudara a procesar lo que veía, observaba a sus tíos como fríos y peligrosos. En realidad no lo eran, eran personas serias y toscas al hablar, pero no peligrosas. Esto ella lo pudo ver más tarde. Incluso a día de hoy retomó el contacto con ellos y les dio las gracias por esos primeros cuidados. Dejó atrás el resentimiento y comprendió que todos hicieron lo que pudieron. Plasticidad cerebral. El cerebro humano tiene una increíble capacidad para adaptarse y cambiar en respuesta a nuestras experiencias. Esta capacidad se llama plasticidad cerebral. Y gracias a la plasticidad podemos desarrollar nuevas habilidades y formas de pensar que nos ayudan a superar cualquier trauma. Básicamente, nuestras conexiones neuronales pueden reajustarse y reestructurarse constantemente. Cuando pasamos por experiencias nuevas o aprendemos algo diferente, nuestras neuronas se comunican de nuevas maneras. Podemos desconectar viejas conexiones y asociaciones neuronales que están relacionadas con conceptos y emociones negativas y formar nuevas conexiones más saludables. Esto significa que podemos cambiar patrones de pensamiento y comportamiento que ya no nos sirven y crear nuevos que nos acerquen más al amor, bienestar y salud mental y emocional. Imagina que durante años has asociado el abandono materno con el miedo al rechazo y la inseguridad en las relaciones. Gracias a la plasticidad cerebral, puedes trabajar para cambiar esa asociación. Con práctica y nuevas experiencias positivas, puedes empezar a asociar las relaciones con seguridad y apoyo. El neurólogo y autor Norman Doidge habla extensamente sobre la plasticidad cerebral en su libro El cerebro que se cambia a sí mismo. Doidge explica cómo el cerebro no es estático y fijo, sino dinámico y capaz de reorganizarse. Esta capacidad es lo que nos permite superar limitaciones y traumas pasados, adaptándonos a nuevas circunstancias y aprendizajes. El libro es recomendado porque explica de forma científica la adaptabilidad del cerebro a superar traumas. Por otro lado, Marianne Diamond, con Mark Rosenberg y David Craig y Edward Wennett, evidenciaron por primera vez que el cerebro adulto cambia anatómicamente. Y esto fue un hallazgo de una de las pioneras de la neuroplasticidad. Relato de separación en las minas de Potosí y un trauma transgeneracional. Vamos a hablar de otra historia de separación, esta vez relacionada con las minas de Potosí en Bolivia. Durante los siglos XVI y XVII, Potosí fue una de las minas de plata más grandes del mundo. Miles de africanos fueron llevados allí como esclavos y obligados a trabajar en condiciones brutales. Trabajaban largas horas en túneles peligrosos, expuestos a accidentes, enfermedades y una alta tasa de mortalidad. Fray Bartolomé de las Casas fue un fraile dominico español y cronista del siglo XVI. Conocido como el protector de los indios, abogó fervientemente por los derechos de los pueblos indígenas en las colonias españolas.
Inicialmente participó en la colonización y explotación, pero después experimentó una transformación personal y dedicó su vida a denunciar las injusticias y brutalidades cometidas contra los indígenas. En sus escritos, Bartolomé de las Casas describió las brutales condiciones a las que eran sometidos los indígenas y esclavos africanos, incluidos los niños. El sufrimiento de estos esclavos fue inmenso y su impacto se puede ver desde varios ángulos. 1. Separación de familias. Las mujeres africanas esclavizadas eran frecuentemente separadas de sus hijos. Podían ser vendidas o trasladadas a diferentes áreas, dejando a los niños desprotegidos. 2. Condiciones inhumanas. Tanto adultos como niños trabajaban sin ningún tipo de apoyo emocional o físico. En esta situación se puede analizar que hubo diferencias en la experiencia y en la respuesta al trauma dependiendo de si los niños habían conocido la libertad antes de ser utilizados y vendidos como esclavos, o si eran niños que nacieron en la mina y no conocieron nada más. Los niños nacidos en la mina no conocían otra vida fuera de la esclavitud. Para ellos, la brutalidad, la falta de libertad y la ausencia de una figura materna cariñosa debió ser la norma. Desarrollaban una visión del mundo donde la desconfianza y la sumisión eran necesarias para sobrevivir. La obediencia extrema y la represión emocional eran comunes como mecanismos de defensa ante su opresor. La ausencia materna estaba directamente asociada a estas condiciones brutales. El vínculo de amor no existía en estas condiciones tan adversas. En cambio, aquellos que conocieron la libertad antes de ser esclavizados podían tener un punto de referencia diferente. Conocían una vida con cuidado y amor maternal, lo que podría hacer su situación actual aún más dolorosa. Tenían una mayor resistencia interna y esperanza de liberación debido a sus recuerdos de una vida mejor. Sus mecanismos de defensa incluían la resistencia pasiva y el deseo de escapar. Asociaban la ausencia de la madre con la pérdida de libertad y la traición, creando un fuerte deseo de recuperar lo perdido y una profunda desconfianza hacia sus captores. Los descendientes de estos esclavos experimentaron efectos psicológicos incluso siglos después, como una mayor predisposición a la ansiedad y depresión. Observemos y analicemos esto dependiendo del origen de esa separación materna transgeneracional. Descendientes de los nacidos en la mina. Preferían estar en casa o en sitios cerrados. Para ellos, el sitio cerrado se convirtió en el sustituto de mamá. Descendientes de los que conocieron la libertad. Huyeron de los sitios cerrados y oscuros. Para ellos, el sitio cerrado representaba el abandono de mamá. Estos relatos de siglos atrás no son tan diferentes de situaciones que se viven en nuestro siglo. El escenario es diferente, pero el mecanismo del trauma es el mismo. Se unen los factores de abandono materno, entorno amenazante y adaptabilidad de supervivencia. Alfredo y su abandono materno. Siguiendo la referencia del relato de los niños en las minas,
Tenemos un ejemplo más moderno con el caso de un paciente, Alfredo. Él fue un niño de 5 años que nunca conoció a su papá. Debido a la escasez, su mamá no podía alimentarlo adecuadamente y fue enviado a otro país sin apoyo económico, pero al cuidado de unos tíos segundos que tenían una granja y se suponía que podían hacerse cargo de él. Lo que Alfredo y su mamá no sabían era que ese niño de 5 años estaba a punto de ser expuesto a jornadas laborales de gran abuso físico, con maltratos y castigos severos si no cumplía correctamente con su trabajo. Estos castigos incluían quedarse sin comer un día y que se le prohibiera su día de descanso, dejándolo encerrado en la cuadra limpiando las heces de los cerdos. Este abandono materno vino acompañado de unas vivencias posteriores en un entorno amenazante para el niño. A nivel emocional es algo similar a lo que vivieron los niños en las minas de Potosí. A Alfredo se le unieron los mismos 3 factores que he mencionado: abandono materno, entorno amenazante y adaptabilidad de supervivencia. Cuando se unen estos 3 factores, lo llamo triangulación del trauma. Esta combinación se solidifica con más fuerza y suele provocar el estrés postraumático, TED. Cuando este tipo de traumas no se solucionan, suelen pasar de forma transgeneracional a los descendientes. A nivel emocional, cuando hay estos impactos, tapamos esa herida con emociones no gestionadas de ira. Nos volvemos críticos o severos con otros o desconfiados. De esta manera, el gran problema de Alfredo, ya con 43 años, era su gran herida en el corazón sin cerrar, que la tapaba con cantidades enormes de ira, negatividad y falta de confianza en sus hijos. No era capaz de apoyar emocionalmente a sus hijos. Aunque ellos le pedían consejo o esperaban una manifestación de alegría o contento, solo recibían pesimismo y falta de valoración. Además, no era capaz de respetar a su mujer. No tenía consideración emocional por la mamá de sus hijos. A nivel inconsciente, su visión de una mamá estaba distorsionada, pues su mamá lo había abandonado y el cerebro de Alfredo había hecho una asociación negativa con ese abandono. Dicho de otra forma, tenía resentimiento y mucho enojo hacia la figura que representaba la madre. Para no entrar en ataques de agresividad con su mujer, prefería desaparecer del mapa, irse al bar a beber alcohol y desahogarse sexualmente con otras mujeres que no implicaban un compromiso ni una figura materna. Es obvio que su matrimonio se fue al pique al cabo de 5 años, donde su mujer le pidió el divorcio. De esta manera, la mamá de sus hijos era su ex esposa en la actualidad. Los patrones se repetían en su experiencia. Su mamá lo abandonó a los 5 años y su ex esposa lo dejó después de 5 años de matrimonio. Sus vivencias le estaban diciendo: no has solucionado el trauma con tu mamá y estás muy enojado. No te has permitido manifestar ese enojo porque normalmente en una triangulación del trauma, abandono, entorno amenazante y adaptabilidad de supervivencia, se suelen reprimir las emociones para sobrevivir. Pero esas emociones reprimidas salen de forma tóxica en las relaciones actuales si no somos capaces de poner en orden esas emociones y dejarlas en el sitio que deberían ser expresadas.
Cuando se realiza una visualización sanadora, se va mentalmente a la situación amenazante y ahí se expresa lo que se debió haber expresado, dejando que esas emociones retenidas salgan en el lugar donde se generaron. Al visualizarlo, el inconsciente no entiende si es real o imaginario, pues activa las mismas partes del cerebro. Utilizamos esa visualización para descomprimir esa tensión de represión emocional. En el caso de Alfredo, rebajamos esa represión una a una, los tíos abusivos, los castigos de negación de comida y el abandono de su mamá. Tenía ganas de culpar y expresar el enojo de su sufrimiento con su mamá, que lo dejó a su suerte y desapareció. Se permitió hacer eso en el entorno seguro de la terapia. Después, una vez vaciado ese saco, empezó a cambiar la perspectiva de la narrativa. Así pudo empezar a sanar su herida de abandono, liberando el resentimiento hacia su madre y permitiendo que nuevas asociaciones emocionales positivas se formaran. Pero es imposible cambiar la perspectiva sin vaciar primero esas tensiones emocionales no resueltas. Lo que sucedió fue lo siguiente. Su odio hacia las mujeres no era realmente culpa de ellas, sino un reflejo de su enojo con su mamá. Este reconocimiento fue crucial para entender sus propias reacciones. Al liberar la tensión emocional y el enojo hacia su mamá por el abandono que sufrió, Alfredo comenzó a soltar el peso de su toxicidad emocional. Esto tuvo un impacto positivo en todas sus relaciones actuales, liberando a las personas de su vida de esa carga. Y el siguiente paso fue perdonar a su mamá, liberándola de su odio y culpa. Al hacerlo, rompió la asociación negativa que había formado entre el abandono materno y sus experiencias de vida, desactivando el triángulo del trauma. Las ganas de venganza. El 99% de tus motivos de ataque son errados. Estaba un día practicando yoga, no en un centro especializado, sino en un gimnasio comunitario donde había toda clase de perfiles de personas. Algunos practicaban tonificación muscular con máquinas y pesas, otros hacían fitness y otros un tipo alternativo de boxeo. En una pequeña área al lado había espacio para el yoga. Recuerdo la transformación en la cara de un compañero de yoga después de una conversación que tuvimos. Este chico había estado en la cárcel y venía de una familia desestructurada donde ni su papá ni su mamá eran figuras importantes para él. Desde adolescente había estado en la calle, metiéndose en problemas y en peleas entre bandas. En la cárcel pasó por un proceso de reinserción y por cosas de la vida terminó practicando yoga en este gimnasio. Era corpulento, con un rostro y mirada marcada por la agresividad. Sus ojos habían visto muchos escenarios de violencia. Recuerdo un día que se acercó a hablar conmigo y entablamos un compañerismo, compartiendo yoga 3 veces a la semana. Se sentía cómodo hablando conmigo y yo le ofrecía ese espacio sin juicio. Un día me estaba explicando sus ganas de vengarse de un amigo que le había quitado a su mujer mientras él estaba en la cárcel. Le dije: ¿y si el 99% del motivo de tu venganza es erróneo? Al oír eso se quedó en shock. Se le abrió una brecha en su percepción fija. Su cerebro, atrapado en esa obsesión, recibió un impulso diferente. Una neurona despertó a un ritmo distinto que las otras.
Esa posibilidad de plantearse que tal vez había un error permitió activar la neuroplasticidad. Pero déjame contarte de forma más sencilla, más científica y específica este proceso de aceptar el error perceptual. 1. Activación de la corteza prefrontal. Esta área del cerebro, responsable de funciones como la toma de decisiones, la planificación y el control de impulsos, se activa al considerar nuevas perspectivas o reconocer posibles errores. Esto permite una evaluación crítica y una reestructuración de pensamientos y creencias. 2. Despertar de la neuroplasticidad. Al admitir un error, se puede desencadenar la neuroplasticidad, la capacidad que hemos dicho del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales. Y esto facilita el aprendizaje y la adaptación a nuevas situaciones o informaciones. 3. Reducción del sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme nuestras creencias previas. Reconocer la posibilidad de un error reduce este sesgo, abriendo la mente a información contradictoria y promoviendo un pensamiento más equilibrado y objetivo. 4. Liberación de neurotransmisores. Procesos como la reconsideración de un error llega a involucrar la liberación de neurotransmisores como la dopamina, que está asociada con el aprendizaje y la recompensa. Esta liberación puede reforzar la modificación de conductas y pensamientos, facilitando el aprendizaje también de nuevas formas de pensar o actuar. 5. Incremento de la autoconciencia y la humildad cognitiva. Admitir errores incrementa la autoconciencia y promueve la humildad cognitiva, que es la disposición a reconocer los límites de nuestro conocimiento y la apertura a nuevas ideas y correcciones. La posibilidad de un error desencadena una serie de procesos cerebrales que favorecen el aprendizaje, la adaptación y una mayor flexibilidad cognitiva. Cuando aplicas la idea de que el 99% de lo que percibes puede ser un error, abres un mundo de alternativas y posibilidades. Imagina tu deseo de venganza porque te abandonaron o te lastimaron. Además, te sientes culpable por sentir enojo hacia tu mamá. Así que proyectas ese enojo hacia otras figuras similares porque crees que sería malo al admitir que rechazas a tu mamá. Entonces expulsas tu enojo hacia otros. Sin embargo, si te planteas que ese enojo surge del 99% de error perceptual, inmediatamente te preguntarías, ¿qué sentido tiene esta rabia? Automáticamente esa emoción de rabia disminuiría porque perdería el sentido biológico de su origen. Al final, las emociones son respuestas automáticas que defienden una postura de percepción. Cambias la percepción y las emociones tóxicas que derivan de ella pierden su fuerza. En el caso de este hombre, aceptar ese error le dio unos segundos de claridad, pero rápidamente descartó esa posibilidad porque aceptar su error era peligroso para él. Si aceptaba que se había equivocado, significaría que su esposa podría traicionarle y que su amigo era un traidor también. Aceptar el error equivalía a permitir el abuso de la traición. Prefería el odio como respuesta, se sentía más a salvo detrás del odio. Sin embargo, cuando ese odio empezó a pasarle factura, su corazón comenzó a debilitarse y tuvo problemas severos de arritmias y análisis médicos que mostraban un riesgo de posibles infartos. Me encontré con este hombre años después
y estaba muy cambiado. Había estado yendo a terapia por consejo de un amigo y me reveló en una conversación que parte de su venganza provenía de la rabia por el divorcio de sus padres, donde se sintió defraudado, abandonado y traicionado. De alguna manera revivió este tipo de trauma y de separación en el conflicto con su amigo y su exmujer. Lo que fomentaba la raíz de su odio era el divorcio de sus padres y una profunda herida de abandono. Y poco a poco fue solucionando estos sentimientos. Audiolibros de Ilustraciones Ámbar.